México estuvo al borde del colapso total y solo un hombre lo cambió todo, pero lo hizo a un precio que muy pocos están dispuestos a aceptar. Como lo dijo Harvey Dent en El Caballero Oscuro, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Este no es el héroe que te enseñaron, ni el villano que te han contado. Esta es la verdad incómoda de don Porfirio Díaz Mori y de por qué es el mejor presidente de la historia de México. Ojo, no estamos diciendo que no tiene cola que le pisen, que tiene bastante, pero si hacemos un balance entre las cosas buenas y las cosas malas de su gestión, por mucho es el mejor gobernante que ha tenido este país. Antes de don Porfirio, México era un desastre, una auténtica porquería de país. A nivel interno, empecemos con la consumación de una independencia que solamente un puñado de criollos buscaba, porque el resto de la población no quería absolutamente separarse de la corona española. Pero bueno, la consumación se logra por Agustín de Iturbide, quien se proclama emperador y cae en menos de 2 años. México pasa de imperio a república sin estabilidad, en donde nos estábamos pegando un tiro por ver si éramos centralistas o federalistas, liberales o conservadores. Eso fue a nivel interno. A nivel externo, en menos de 25 años de la formación de México, se pierde más de la mitad del territorio con los gringos, porque nos estábamos traicionando los unos con los otros. Si bien los gringos tenían un ejército más preparado, el ejército mexicano era superior en número, pero las múltiples traiciones hicieron que pasara lo inevitable, que se firmara el nefasto Tratado de Guadalupe Hidalgo. Francia nos invadió 2 veces y en la segunda intervención se impone a Maximiliano I de México como emperador, Maximiliano de la Casa de los Habsburgo. El absurdo histórico es un México independiente gobernado por un príncipe europeo. A ver, a mí de verdad Maximiliano me parece que fue una persona ingenua, una víctima, pero que tenía las mejores intenciones. Pero eso será tema de otro video. El punto es que a nivel interno éramos una auténtica porquería de país y a nivel externo se sabía y por eso mismo fuimos la burla de las potencias internacionales que quisieron hacer de nosotros lo que quisieran, manosearnos a su antojo por los apetecibles recursos que se encontraban en el territorio mexicano. Y la triste verdad de todo esto es de que México no necesitaba democracia, necesitaba orden, porque no podíamos dejar sin estar partiéndolos la madre los unos con los otros. Y entonces apareció el hombre que no pidió permiso. En cuestión de años, México dejó de ser un país roto, un país que daba vergüenza. México tuvo un presidente con una visión primermundista que trajo progreso, estabilidad y modernidad, muy alejado de esquemas nefastos populistas en donde papá gobierno regala migajas con tal de preservar su poder. Pero este progreso no fue gratis. Se hizo silenciando a su propio pueblo y en unas condiciones laborales precarias para la gran mayoría de la población. Solamente un porcentaje diminuto disfrutaba de las mieles, de la abundancia que estaba llegando con el porfiriato. Pero aquí está la gran trampa histórica. Aquí es donde nos manipulan la historia. Lo que no te dicen es
que el porfiriato no fue una excepción, fue parte de un modelo global. A ver, ¿ustedes creen que en otros países ya existían horarios de 8 horas, vacaciones pagadas, aguinaldo y home office? Nada más lejos de la realidad. Las condiciones de los trabajadores en Estados Unidos y Europa, al mismo tiempo que en el porfiriato, se caracterizaban por jornadas diarias de 10 a 14 horas. El trabajo infantil era algo muy común. Salarios bajos en fábricas, una nula seguridad laboral, viviendas obreras hacinadas, contaminación brutal en las ciudades industriales y también hubo movimientos sindicales reprimidos en varias etapas. Entonces, irónicamente, de lo que más se le ha criticado al porfiriato era una cuestión que estaba pasando en todos los países en proceso de industrialización. Mientras México brillaba, algo se estaba rompiendo, algo en su interior. Y cuando el pueblo explotó, no hubo forma de detenerlo. Bueno, al menos eso nos han contado. Lo que jamás se menciona en la historia de México es que en 1909, un Porfirio Díaz, mayor, cansado, al borde del retiro, se reunió con el presidente William Taft de los Estados Unidos. Durante el encuentro, el mandatario mexicano se negó categóricamente a firmar el pliego de peticiones de su homólogo estadounidense. Estas peticiones incluían devaluar la moneda mexicana, permitir la instalación de una base norteamericana en Baja California, dejar de comprar armas al Imperio Alemán y en su lugar comprar armas a Estados Unidos, detener el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ya que era una competencia directa para el Canal de Panamá. Pero quizás la demanda más importante de Taft fue la concesión de recursos petroleros a la familia Rockefeller de los Estados Unidos. A los americanos jamás les agradó que Díaz le diera trato preferencial a las empresas británicas. Y bueno, casualmente, ante esta negativa de don Porfirio, al año siguiente un whitexican de la época, con tintes megalómanos y con gusto por el espiritismo, estudiado en las mejores escuelas de Europa y Estados Unidos, hijo de una de las 10 familias más ricas de todo México, un tal Francisco I. Madero, inicia la Revolución Mexicana con apoyo logístico y económico estadounidense, lo que terminó destruyendo 3 décadas de progreso económico. Es interesante cómo los libros de texto nos comentan que el propósito de la Revolución Mexicana era acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Revolución Mexicana que empezó el 20 de noviembre de 1910, pero para el 31 de mayo de 1911, tras firmar su renuncia, don Porfirio zarpó del puerto de Veracruz hacia París, donde su muerte fue el 2 de julio de 1915. Es decir, no pasó ni un año cuando don Porfirio se fue completamente del poder. Y entonces pregunto, ¿por qué siguió la Revolución Mexicana? ¿Qué no se supone que si ya habían quitado a Porfirio Díaz del poder era la gran solución? Porque el país siguió en llamas, el país siguió en caos. ¿Por qué? Porque al quitarnos a la única figura que mantenía el orden, volvimos a las viejas andadas, al caos que siempre caracterizó a la política mexicana. Hay que entender algo. Don Porfirio no fue un error, fue una respuesta. Y la verdadera pregunta no es si fue bueno o fue malo,
sino por qué México necesitó a alguien como él en el poder para por fin tener orden. Así que coméntanos tu opinión al respecto. ¿Fue un héroe o un villano? Lo que tu servidor humildemente piensa es que fue lo que se necesitaba que fuera en ese preciso momento.